Hola chicos, nosotros somos estudiantes de la Universidad Estatal de Milagro, pertenecemos a la Facultad de Ciencias de la Ingeniería. Este es un trabajo de investigación de cálculo integral. Nuestro tema es el cálculo de áreas en coordenadas polares. Este es un proyecto dirigido por la ingeniera Maoli Cedillo y esperamos que lo presentado posteriormente sea de su total agrado y de su entendimiento. El sistema de coordenadas polares es un sistema coordenado bidimensional en el cual cada punto o posición en el plano está determinado por un ángulo y una distancia. Este sistema es especialmente útil en situaciones donde la relación entre dos puntos es mucho más fácil de expresar en términos de ángulos y distancias. Al ser un sistema de coordenadas bidimensional, cada punto dentro del plano se encuentra determinado por dos coordenadas, las cuales son coordenada radial y coordenada angular. La coordenada radial es la que conocemos comúnmente por R y la misma que nos expresa la distancia que existe desde el punto al punto central del sistema, la cual lo conocemos como polo. Viene a ser el origen en un plano cartesiano, pero como es coordenadas polares es el polo. Ahora, la coordenada angular la conocemos como el ángulo polar o el ángulo azimutal y usualmente se lo conoce por el ángulo de teta. Expresa también el ángulo positivo. Esto nos quiere decir que lo vamos a medir en sentido antihorario, medido desde el eje polar que usualmente coincide con el eje X en el sistema cartesiano. En el sistema polar, al eje horizontal se lo denomina eje polar. Es un eje desde el que se mide el ángulo polar en sentido antihorario. Cada par de valores x e y corresponde unívocamente a un par de valores r teta. La relación entre estos dos pares puede obtenerse a partir del triángulo rectángulo formado por los catetos de longitud x e y la hipotenusa de longitud r. Así tenemos en polares cartesianas, para pasar de polares a cartesianas, tenemos para hallar el valor de x, podemos encontrarla a través de la distancia r por el coseno del ángulo que tenemos en nuestro plano. Para hallar el valor de y tenemos la fórmula de la distancia por el seno del ángulo que tenemos allí. Ahora, si tenemos los datos en un plano cartesiano y lo queremos pasar a un plano polar, para hallar la distancia, ya que tenemos x e y como catetos, podríamos obtener r, que viene a ser la hipotenusa, mediante Pitágoras, que sería la raíz cuadrada de x de la suma de sus catetos al cuadrado. Y para hallar el ángulo lo podemos encontrar mediante tangente a la inversa del ángulo opuesto sobre el adyacente. Una ecuación está dada en coordenadas polares debido a su representación de la forma r es igual a f del ángulo. Tiene una ecuación polar de la forma r es igual a por el coseno de n veces el ángulo y r es igual a por el seno de n veces el ángulo, donde n debe ser mayor a 1, n debe pertenecer tiene una ecuación de la forma r es igual a por el coseno. R es igual a más menos a por el coseno del ángulo y de R es igual a más menos a por el seno del ángulo.
Limacón o caracol sin rizo tiene una ecuación de la forma R es igual a más menos b por el coseno del ángulo y R es igual a más menos b por el seno del ángulo. Todo esto siempre y cuando el valor absoluto de A sea mayor al valor absoluto de B. Limacón o caracol con rizo es lo mismo, similar a caracol sin rizo, pero en el valor absoluto de A es menor al valor absoluto de B. De la misma ecuación, de R es igual a más menos B por el coseno del ángulo y R es igual a más menos B por el seno del ángulo, siempre y cuando el valor absoluto de A sea menor al valor absoluto de B. Ahora vamos a hablar sobre la circunferencia. Existen dos casos, las circunferencias con centro en el polo y las circunferencias con centro en el punto alfa, phi. Con centro en el polo tenemos la forma R igual a, donde A puede ser cualquier número. Con centro en el punto alfa, phi tenemos de la forma R igual a 2A por el coseno de alfa menos phi, donde alfa menos phi va a ser el punto central. Existen cuatro casos especiales. En el primero tenemos que si phi es igual a 0, entonces tenemos la ecuación R igual a 2A coseno del ángulo alfa menos 0, que tranquilamente se puede reescribir como R igual a 2A coseno de alfa. En el segundo caso tenemos que si phi es igual a pi, entonces podemos escribir la ecuación de la siguiente forma: R igual a 2A coseno del ángulo alfa menos pi, y esto se puede reescribir como R igual a menos 2A coseno de alfa. En el tercer caso tenemos que si phi es igual a pi medio, tenemos que R es igual a 2 veces A por el coseno de alfa menos pi medios. Y esto se puede reescribir por identidad trigonométrica como 2A seno de alfa. Ya. En el cuarto caso tenemos que si phi es igual a 3 pi medios, podemos reescribir como R es igual a 2A coseno de alfa menos 3 pi medios. Reescribiendo tenemos que R es igual a menos 2A por el seno de alfa. Tenemos en las gráficas también los tipos de la lemniscata, en el cual tenemos dos casos: cuando R al cuadrado es igual a A por el coseno de 2 veces el ángulo alfa, o también R al cuadrado igual a A por el seno del 2 veces el ángulo. Ahora hablaremos sobre las gráficas de las espirales. En esta tenemos dos tipos: las espirales de Arquímedes y las espirales logarítmicas. En las espirales de Arquímedes tenemos la ecuación polar de la forma R es igual a A por un ángulo. Ya. Y en las logarítmicas tenemos que R va a ser igual a A por Euler a la B por el ángulo.
Para hallar el área en coordenadas polares, sea la función r del ángulo, la ecuación en coordenadas polares de una curva, y suponiendo que esta función es continua en un intervalo cerrado de alfa y beta, cerrado dije, de alfa y beta, se define el área de la región delimitada por la curva y las semirectas de las ecuaciones del ángulo es igual a alfa y el ángulo es igual a beta. Se define el área de la región limitada por la curva y las semirectas de estas dos ecuaciones, del ángulo que es igual a alfa y es igual a beta también, como la integral un medio, la integral que va desde alfa hasta beta de que todo esto al cuadrado cuando queremos hallar el área de una región que está limitada por las curvas, tenemos la siguiente ecuación, que es un medio, la integral que va desde alfa hasta beta de la ecuación superior del ángulo, que es esta, al cuadrado, menos la ecuación inferior del ángulo al cuadrado por un diferencial del ángulo. Para hallar el área de la región que se encuentra limitada en el primer cuadrante, es decir, todo esto del cardioide, en el inferior del cardioide de la forma r es igual a 3 más 3 por el coseno del ángulo, es decir, del que está aquí de color azul, vamos a hallar solo esta área de aquí. Solo esa área. Junto a la de acá, que es el exterior del cardioide, que es de la forma 3 más 3 por el seno del ángulo. Está dado por la ecuación de A es igual a un medio por la integral desde alfa hasta beta por la función al cuadrado y por un diferencial del ángulo. Ahora por gusto lo borré. Ahora reemplazamos los datos. Desde 0 hasta pi medios de la función, que es 3 más 3 por el coseno del ángulo, todo esto al cuadrado por un diferencial del ángulo. Ya. Reemplazamos, ¿qué digo reemplazamos? Resolvemos el cuadrado, que es la fórmula de la primera al cuadrado más el duplo de la primera por la segunda más la segunda al cuadrado. Más el duplo de la primera por la segunda más la segunda al cuadrado, que ya. Ahora multiplicar.
Voy a ordenarlo y a resolver la multiplicación. Ya. Voy a sacar factor común de esto, que viene a ser 3. Para este 9 lo puedo sacar a multiplicar acá. Me queda 9 medios. Integral desde 0 hasta pi medios. Y este coseno al cuadrado lo puedo reemplazar por la fórmula, por la identidad trigonométrica del ángulo doble, que es 1 más. Y este coseno al cuadrado del ángulo lo puedo reemplazar con la fórmula, con la identidad trigonométrica del ángulo doble, que es 1 más coseno de 2 veces el ángulo, todo esto sobre 2. ¿Ya? Lo voy a escribir directamente. Más coseno. Dos coseno. Vamos a realizar la suma por medio del factor común. Ya. Coseno de 2 veces el ángulo más sí, por un diferente. Aquí este 2 que está dividiendo también lo puedo sacar acá como es constante lo puedo sacar de la integral para luego multiplicarlo. Y ya de una vez podría separar las integrales. Me quedaría 9 cuartos multiplicado por la integral que va desde 0 hasta pi medios de 3 por un diferencial más la integral del coseno de 2 veces el ángulo más la integral de 4 por el coseno del ángulo. Integramos directamente. Y los límites. Ya. Una vez resueltas las integrales, debemos evaluar los límites, que es el superior menos el inferior. Pero como acá el inferior es 0, entonces en este caso simplemente se omite el reemplazar. Aquí simplemente pi, porque como es pi medios y el 2 está aquí, se van. Me queda 4 seno. Ya. Ahora 3.
esto da igual a 19.6. Y esta es el área que existe entre el cardioide de la forma 3 más 3 por el coseno del ángulo. Ya lo que ya. Reemplazamos, ¿qué digo reemplazamos? Resolvemos el cuadrado, que es la fórmula de la primera al cuadrado más el duplo de la primera por la segunda más la segunda al cuadrado. Ese ahí. 9 más duplo de la primera No va al cuadrado. Solo 9, 2 por 9. Sí. Chaval. Más 9 por el coseno. No, pues. No. Espérate. Déjame ponerlo así. Como más el duplo de la primera por la segunda más la segunda al cuadrado, que ya. Ahora multiplico. Voy a ordenarlo y a resolver la multiplicación. Ya. En la segunda parte del ejercicio número 3 nos pide encontrar el área de la región limitada en esta gráfica, que está dado por estas ecuaciones y donde el ángulo está entre 0, alfa, 0 es menor o igual a alfa y es menor o igual a pi medios. Para realizar esto debemos primero encontrar el punto en donde se interseca la gráfica tanto R1 como R2, que serían estos puntos. Para eso necesitamos igualar las dos ecuaciones de tal manera que nos quedaría 3 más 3 seno del ángulo va a ser igual a 3 más 3 coseno del ángulo. Ya. En donde podemos simplificar el 3 con el 3 y este 3 con este 3, quedando que va a ser el seno del ángulo tiene que ser igual al coseno del ángulo. Ya. Los casos en donde el seno del ángulo y el coseno del ángulo entre el ángulo 0 hasta pi medios los puntos de intersección van a ser 0 y pi cuartos. Ya. En el que el ángulo de aquí va a ser el 0 y el ángulo que se encuentra aquí va a ser pi cuartos. Ya, entonces, para encontrar la integral entre esta área definida, tenemos que la fórmula general, que es a es igual a 1/2 de la integral desde el punto inferior hasta el punto superior, que puede ser alfa y beta, y entre dos funciones, que en este caso tenemos la función que está en el punto exterior, que tenemos que será f de el ángulo al cuadrado menos la función interior, en este caso así, por un diferencial del ángulo. Ya. Reemplazando las funciones en la fórmula, tenemos que el área va a ser igual a 1/2 de la integral, el ángulo inferior va a ser 0 y el ángulo superior va a ser pi cuartos. Ya. En la que la función exterior es igual a 3 más 3 coseno
del ángulo al cuadrado menos 3 más 3 seno del ángulo al cuadrado por un diferencial del ángulo. Resolviendo la integral de la siguiente manera: área es igual a 1/2 de los límites 0 a pi cuartos, y podemos sacar factor común en este caso, que sería el 3 por 1 más coseno del ángulo al cuadrado menos lo mismo acá, 3 por 1 más seno del ángulo al cuadrado por un diferencial del ángulo. Tenemos entonces que el área va a ser igual a 1/2 de la integral que va de 0 a pi cuartos de, resolviendo el cuadrado tenemos que será 9 multiplicado por, resolvemos que sería 1 al cuadrado, 1 más 2 veces el primero por el segundo más la segunda cantidad al cuadrado, menos, asimismo, 9, 1 más 2 veces seno del ángulo más seno al cuadrado de la segunda cantidad por un diferencial del ángulo. Seguimos resolviendo y tenemos que el área va a ser igual a 1/2 de la integral de 0 a pi cuartos, y podemos sacar factor común el 9 y lo mismo que está dentro, 1 más 2 coseno del ángulo más coseno al cuadrado del ángulo, y resolviendo multiplicando los signos tenemos menos 1 menos 2 seno del ángulo menos seno al cuadrado del ángulo por un diferencial. Ya, seguimos resolviendo y tenemos que el área va a ser igual, sacamos el 9 afuera y tendríamos 9/2 de la integral de 0 a pi cuartos, y se puede simplificar el 1 con este 1 y seguimos poniendo los valores. 2 coseno del ángulo, podemos reemplazar este coseno al cuadrado del ángulo por una identidad trigonométrica que es 1 más coseno de 2 veces el ángulo sobre 2 menos 2 seno del ángulo. Lo mismo en este caso, podemos reemplazar con la identidad trigonométrica, 1 menos coseno de 2 veces el ángulo sobre 2 por un diferencial. Ahora tenemos que el área va a ser igual a 9/2 de la integral que va de 0 a pi cuartos. Sacando factor común, tenemos el 2 aquí abajo y lo realizamos. 2 por 1, 2 por 2 sería 4 coseno del ángulo más lo mismo, 1 más coseno de 2 veces el ángulo menos 2 dividido por 1, 2 por 2, 4 seno del ángulo menos 1 y menos por menos más coseno de 2 veces el ángulo por un diferencial. Ya. Como siguiente paso tenemos que el área va a ser igual, este 2 lo podemos sacar afuera, que este 9/2 se convertiría en 9 cuartos por integral de 0 a pi cuartos, y este 1 con este 1 se va, nos quedaría 4 coseno del ángulo más coseno de 2 veces el ángulo menos 4 seno del ángulo y más coseno de 2 veces el ángulo por un diferencial. Ahora tenemos que el área va a ser igual a 9 cuartos, que multiplica la integral de 0 a pi cuartos de 4 coseno del ángulo, y tenemos menos 4 seno del ángulo,
tenemos coseno de 2 veces el ángulo y coseno de 2 veces el ángulo. Entonces multiplicamos por 2 y por un diferencial. Tenemos entonces que el área va a ser igual a 9 cuartos, de 0 a pi cuartos la integral, y sacando el factor común, el 2, tenemos 2 coseno del ángulo menos 2 seno del ángulo más coseno de 2 veces el ángulo por un diferencial. Ahora tenemos que el área va a ser igual a este 2, lo podemos sacar a multiplicar afuera y sería 18 cuartos por la integral de 0 a pi cuartos de 2 por el coseno del ángulo menos 2 seno del ángulo más coseno de 2 veces el ángulo por un diferencial. Ya. Ahora, resolviendo la integral, tenemos que el área va a ser igual a 18 cuartos 2 por coseno del ángulo, derivada de coseno es seno, entonces sería 2 seno del ángulo. El 2 es constante, quedaría aquí mismo, derivada de seno es menos coseno, multiplicado por este menos sería más coseno del ángulo, y integrando esto tenemos un medio de derivada de coseno de seno de 2 veces el ángulo, y los límites que serían de 0 a pi cuartos. El área va a ser 18 cuartos, y evaluando los límites tenemos a 2 seno de pi cuartos, que es raíz de 2 sobre 2, ya, más 2 coseno de pi cuartos, coseno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2, más un medio, ahí sería seno, el 2 se multiplica por pi cuartos, que sería pi medio, seno de 90 es, seno de pi medio es 1, ya. Ahora, restamos los límites inferiores, como el límite inferior es 0, seno de 0 aquí va a ser 0 y seno de 2 veces 0 va a ser 0. Lo único que nos queda es el 2 coseno del ángulo, que sería por 2, el coseno de 0 es 1. Ya, ahora tenemos que el área va a ser igual a 18 cuartos. Sacamos factor común aquí adentro, que sería 2, y entonces tenemos 2 raíz de 2 más 2 raíz de 2 sería 4 raíz de 2 más 1 y menos 2 dividido por 1 a 2 por 2, 4. Ya, entonces el área va a ser igual al 18 que multiplica a 4 raíz de 2 menos 3, todo esto sobre 8. Resolviendo tenemos que el área va a ser igual a 9 por 4, 36 raíz de 2, menos 3 por 9, 27, todo esto dividido para 4. Y esto nos da aproximadamente el área a 5,98. En conclusión, para calcular el área de la región limitada por la ecuación o las ecuaciones en coordenadas polares, se procede a realizar la siguiente integral. Y a continuación se siguen los siguientes pasos. Primero, dibujar la gráfica para encontrar los puntos que limitan el área de la región limitada. Segundo, igualamos las ecuaciones para poder encontrar sus puntos de intersección y así determinar los límites de la integral. Tercero, reemplazar en la integral los límites encontrados y también las ecuaciones polares, teniendo en cuenta que f sub 2 del ángulo va a ser la función más exterior
en la gráfica. Cuarto, resolver la integral definida y evaluar los límites de la integral para así poder hallar el área de la región limitada.